Ahora, La clase ahora está estoy grabando. grabando. Ahora acabo de activar la Sí, no grabación. hay problema. Va a quedar en el sistema. Todas las clases quedan grabadas. ¿Cómo los ha tratado la pandemia? Difícil Digamos pregunta, que doctor. ¿Ah? Pregunta ya que capciosa. fue Ni bien ni un mal. cambio brusco, de que estábamos todos súper estresados con el ritmo del internado y de repente encerrados de un día a otro en la casa, como un cambio brusco igual. Bueno, la ventaja de ustedes es que son millennials. Entonces, esa parte es la parte buena para usted. Sí. Ha sido todo un proceso. Un poco más, pero bueno, todo se aprende en la vida. Sí. Así es. Ojalá que se pueda volver pronto nomás, doctor, a las prácticas. Sí, parece que en el hospital ya se ha salido un comunicado que nos están invitando a retornar de a poquitos. Estamos haciendo consulta hace más de un mes, ya 2 meses de forma presencial, pero con pacientes no tan seguida la atención. Está citando un paciente cada media hora y máximo de 5 pacientes. Bueno, algunos colegas están haciendo consulta por telemedicina, que a mí particularmente no me entusiasma mucho porque se pierde la parte de relación personalizada del médico con el paciente. Bueno, pero son alternativas que tampoco hay que desechar 100%, o sea, cada uno elige, ¿no? Si es que las toma o se queda en stand-by, pero lo importante es mantener la actividad desde donde uno esté. Hay varias comunas que están confinadas de nuevo a partir de hoy día, ¿no? O del viernes, creo, va a haber nuevos confinamientos. Hay más de como 7.000 contagios diarios en Chile, y la mortalidad sigue, a pesar que hay más de 511 ventiladores desocupados. Esperemos que la gente asuma su responsabilidad y no salga a pasear, sobre todo en grupos, pues, porque eso es lo que empeora la situación. Que tome conciencia del daño que uno puede hacer, no solamente uno, sino a sus semejantes, a la misma familia. Así es. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Estamos listos para empezar o no? ¿Partimos? ¿Alguien? ¿Habrán vuelto del baño? ¿Ya regresaron? Todavía. Ya. Ya. Bueno, igual va a Entonces, estar grabado por cualquier cosa. Bueno, entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Tomás Gacitúa. Y hoy día junto al doctor Jorge Rojas vamos a revisar el tema de trauma abdominal. Lo que vamos a ver, bueno, definición, epidemiología, algo de anatomía para que nos haga un poco de sentido el enfrentamiento, mecanismo de las lesiones, evaluación y manejo, los exámenes que podemos o no solicitar inicialmente, y vamos a revisar algunos casos clínicos. Entonces, como definición, el trauma abdominal corresponde a un grupo de lesiones ocurridas en el abdomen provocadas por una transmisión brusca de energía cinética por medio de una injuria externa. Para separarlo como división de enfrentamiento, en general puede ser de tipo contuso o penetrante según la comunicación con el exterior. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de trauma abdominal y entender bien cuáles son las prioridades en el caso de estos pacientes? Es principalmente porque cuando uno no reconoce a tiempo el trauma abdominal o no reconoce a tiempo un sangrado activo intraabdominal, esto va a resultar muy probablemente en la muerte de un paciente que quizás puede haber sido evitable. Entonces, hay que hacer todo lo posible para evitar esta muerte. En cuanto a epidemiología, sabemos que los traumatismos son la principal causa de muerte en las personas menores de 40 años. La gran mayoría de los traumas abdominales y el trauma en general está asociado a accidentes de tránsito. Lo puse ahí entre comillas porque de accidentes de verdad es que tienen poco, como se sabe con toda la investigación que hay y los factores de riesgo que se han visto asociados. Tienen que ver ya sea con la imprudencia de los conductores, de los peatones, con que no se respetan las leyes y las normas del tránsito, con que las personas manejan bajo el efecto de alguna sustancia o el alcohol. Entonces, al final, en realidad, más que accidentes de tránsito, son siniestros viales. Eso es como un concepto que me gustaría destacar. Otra cosa importante es saber que son más frecuentes en hombres y que con el paso de los años y con el advenimiento de la tecnología y seguridad en todos los vehículos como estándar,
ha habido un cambio epidemiológico en cuanto al tipo de lesiones que se encuentran cuando uno habla de trauma, y con una disminución en la incidencia de lesiones graves del sistema nervioso central, que en general causan muerte inmediata o en los próximos segundos y minutos luego del accidente, y han aumentado los traumas torácicos y abdominales. Respecto a los traumas abdominales, en general, según un paper de la Clínica Las Condes, hablaban de que el 25% de los traumatismos abdominales requieren exploración quirúrgica cuando uno los enfrenta. Y los datos disponibles que hay del 2011 de la apuesta central es que el trauma abdominal era el 10% de los ingresos por trauma, y que de estos, casi un 80% era trauma penetrante, la gran mayoría por arma blanca y cercano al 10% por armas de fuego. Vamos a hablar ahora un poquito de anatomía. Hay que recordar que el abdomen, por su parte superior, está envuelto, rodeado, por decirlo de alguna forma, por el tórax inferior. Entonces, cuando hablamos de los límites, tenemos por una parte el abdomen anterior, que está delimitado por, como se puede ver acá en la foto. Ahí se ve el puntero, ¿cierto? El mouse. Sí, se ve. Entonces, vemos aquí que el abdomen anterior está delimitado por el margen inferior de las costillas, inferiormente por los ligamentos inguinales y por la sínfisis púbica, y por lateral por la línea axilar anterior. Después de eso tenemos el tórax abdomen, que va como de esta línea que es intermamilar, y que por posterior es más o menos a la altura de la línea infraescapular. Aquí vamos a encontrar estructuras como el diafragma, el estómago, el hígado. Después, en esta vista lateral, tenemos el flanco, que está delimitado por anterior por la línea axilar anterior y por posterior por la línea axilar posterior, y el límite superior es a nivel aproximadamente del sexto espacio intercostal. Llega hasta la cresta ilíaca. Por la parte posterior también tenemos tórax abdomen, es por una línea la línea entre las puntas de las escápulas, y llega también hasta las crestas ilíacas. Después tenemos que el flanco y el tórax abdomen posterior, como se puede ver acá, incluyen las estructuras del retroperitoneo. Y también hay que recordar en el fondo que cuando estamos en el abdomen, déjenme aceptar a alguien que suene los sonidos. Ya. Entonces tenemos como las regiones del abdomen, tenemos la cavidad peritoneal, tenemos el espacio retroperitoneal y tenemos también la cavidad pélvica con los órganos pélvicos, que se van a poder ver afectados en algún trauma. Después de esto tenemos la división topográfica del abdomen, que es la que más o menos la mayoría de nosotros está acostumbrado, lo escucha de forma frecuente en la práctica clínica, que se divide por esta línea, dos líneas verticales que salen de la línea medio clavicular derecha e izquierda, y que luego tenemos se cruzan con dos líneas horizontales que son por una parte la línea tangente alrededor de subcostal y por inferior la línea que pasa por entre las espinas ilíacas. Así se forman estas 9 regiones del abdomen que conocemos, que tienen cada una estructuras específicas. No voy a ponerme aquí a leer la tablita, pero se las dejo para que sirva después. También no olvidarse del retroperitoneo. Acá tenemos como la división anatómica con las estructuras que incluye. Y lo más importante es recordar siempre que cualquier injuria o daño que afecte el retroperitoneo, en el fondo puede que inicialmente no dé ningún síntoma o signo de sangrado y tampoco de peritonitis, entonces va a ser difícil de identificar desde el punto de vista clínico. Por eso aquí sirven los exámenes complementarios, que nos pueden orientar a dónde están las lesiones. Vamos a ver más adelante los exámenes que se hacen en general independientes si el paciente está muy grave o no tan grave, pero estos exámenes que son el ECOFAST, probablemente lo han escuchado de urgencia, o el lavado peritoneal diagnóstico, tampoco tienen mucha efectividad para hablar del retroperitoneo. Entonces hay que tener en cuenta esta dificultad anatómica, entre comillas. En cuanto al mecanismo de lesión, esto es importante no solamente en el trauma abdominal, sino que en todo tipo de trauma hay que saber cómo se produjo el accidente de tránsito o el golpe que recibió la persona, ya que esto nos va a ayudar a identificar tempranamente potenciales lesiones que pueden ser graves o menos graves. Puede también nos va a ayudar a considerar de entrada si vamos a necesitar algún estudio diagnóstico adicional, por ejemplo, si sospechamos alguna lesión del retroperitoneo.
Y también nos va a ayudar a identificar potenciales necesidades de traslado del paciente. En caso de que estamos en un centro que no tiene cirujano, no tiene escáner o que tiene poca posibilidad de respuesta ante un trauma más grave, hay que pensar ya desde antes de que el paciente llegue que probablemente hay que trasladarlo. En cuanto a los mecanismos lesionales, como específicamente, los 4 principales, como acá, son primero el aumento de la presión intraabdominal, que se ve, bueno, puede ser varios tipos de trauma, pero por ejemplo, si alguien tiene un accidente en moto, el impacto que pueda generar el manubrio de la moto o de la bicicleta, o también puede ser el volante, si estamos hablando de un automóvil. Esto va a llegar a desgarro de órganos sólidos o perforaciones de víscera hueca al aumentar la presión intraabdominal. También tenemos lesiones que van a ser por la compresión entre la pared anterior y posterior del tronco, porque sabemos además que por la parte posterior está la columna vertebral y la musculatura paravertebral, que va a poner en el fondo como una pared contra la que se van a aplastar las estructuras que son comprimidas desde anterior. También tenemos lesiones que son por desaceleración y cizallamiento, que también lo hemos escuchado antes, por lo menos en los cursos de urgencia, que son lesiones que se producen porque algunos órganos tienen partes que están fijas y otras que son móviles. Entonces, una se mueve a una velocidad con la inercia y el resto queda fijo. Por lo tanto, se puede lesionar los ilios, se puede lesionar el duodeno, restos sigmoides o incluso la aorta abdominal. Y tenemos finalmente las heridas penetrantes, que son las que atraviesan la fase transversal, si es que la lesión es por anterior, y logran ingresar a la cavidad abdominal, más bien a la cavidad peritoneal. Y ahora entrando en materia con las dos principales como tipos de traumatismo abdominal, tenemos primero el traumatismo cerrado, que va a ser por una lesión física que no penetra la pared abdominal, probablemente por un objeto que sea un romo, duro y contundente. En cuanto a los órganos que se ven afectados en el traumatismo abdominal cerrado, principalmente son el vaso, en un 40-55%, después el hígado, segundo en orden, intestino delgado, y también puede haber hematoma retroperitoneal. Los mecanismos de daño ya lo habíamos revisado un poco antes, pero los principales en caso de traumatismo cerrado son por el impacto directo, por lesiones por cizallamiento, y también cuando el paciente es víctima o está cerca de una explosión, hay una parte, por lo menos, al menos del mecanismo traumático que es por traumatismo cerrado. Si se salta una esquirla o cualquier tipo de proyectil, también vamos a tener como un mecanismo mixto, en el que también, aparte de cerrado, va a ser traumatismo abierto. Y lo otro importante siempre fijarse, bueno, vamos a verlo en detalle cuando hablemos del ABC y el examen físico, pero tener en cuenta que si un paciente tiene una marca así bien importante como se ve en la foto del cinturón de seguridad, inmediatamente tenemos que sospechar una lesión de víscera hueca y, en caso de que tengamos tiempo para evaluar de forma más detallada al paciente, ocupar algún examen que nos pueda responder esta pregunta, es decir, que hay una perforación de víscera hueca. Doctor, tengo una pregunta. La explosión, Dime. ¿dónde califica? Porque en la definición no estaba como planteada, digamos. Es como un ítem aparte eso, ¿no? Claro, o sea, lo puse aquí más que nada porque en la explosión el mecanismo puede ser mixto, que sea tanto traumatismo cerrado como abierto. Claro. No sé si el doctor tiene algo que decir, disculpe si quería hablar. Ya lo dijo Tomás. Sí. La explosión, Sí, claro, básicamente es un trauma cerrado, pero en la explosión también pueden haber elementos, fragmentos de esquirlas. Por ejemplo, a veces los explosivos los hacen con clavos, con pedazos de vidrio, con pedazos de metal, etcétera, y eso puede salir disparado y puede producir un trauma mixto, sea tanto cerrado que puede ser un trauma contuso, o también puede ser un trauma abierto por heridas penetrantes en el abdomen que estamos hablando ahora, pero puede haber también en el tórax. Forma parte entonces. Sí. A eso se refiere. Exacto. Gracias, Tomás. Me quedó una duda a propósito de la diapositiva anterior. En el caso de la lesión de colon, intestino grueso, ¿es poco común en trauma cerrado? ¿O igual pasa harto? Por lo que entiendo, no es la más frecuente, así como en cuanto a porcentaje, pero lógicamente que sí puede ocurrir. Ya. No sé si el doctor puede complementarme. Ahí lo va a presentar, lo va a decir Tomás. Estamos en trauma cerrado. Si esperemos un poquito que avance, ahí en trauma penetrante
ahí va a hablar que, por ejemplo, el intestino delgado y el colon es más frecuente que el vaso y el hígado, que son más frecuentes en trauma cerrado. Y en cuanto a la explosión, ahí podría haber o sea, una contusión además, porque si el paciente sale expulsado por la onda expansiva, puede tener además otro mecanismo por caída, ¿no es cierto? Por caída de altura. Si cae directamente, o sea, sería como... Pero sería un trauma cerrado también. Ya, sigue Tomás. Cualquier duda pueden preguntarnos, no hay ningún problema. Exacto, bueno. Entonces ahora hablamos de trauma penetrante, en el que, como ya de forma grosera, hay claramente una solución de continuidad de la pared abdominal. Vamos a tener dos mecanismos o tipos de accidentes con trauma penetrante que van a ser distintos en cuanto a cinemática del trauma y por lo tanto a las consecuencias que va a tener a nivel abdominal. Tenemos los por arma blanca y por proyectiles que son de baja velocidad, el daño que producen principalmente es por laceración y corte. Y tenemos los proyectiles de alta velocidad que, bueno, dependiendo del calibre del arma y la distancia a la que fue disparado, pero siempre van a incluir una mayor cantidad de energía cinética que va a producir una cavitación temporal del circundante al trayecto de la bala y por lo tanto causa muchísimo más daño. Entonces aquí tenemos los órganos más afectados en caso de traumatismo penetrante. Como había dicho el doctor, bueno, en el caso de arma de fuego sabemos que es más común lesión de intestino delgado, aquí aparece el colon, hígado y también estructuras vasculares. Y en el caso del arma blanca, hígado, intestino delgado, diafragma y colon. Aquí de nuevo puse el tema de trauma por explosiones con un asterisco. Aquí vamos a responder la pregunta que había hecho antes Luis, que es un mecanismo mixto del trauma. Y también hay que tener en consideración que cuando el paciente está cerca de una explosión y recibe la onda expansiva, va a tener otras lesiones que hay que tener en cuenta, que son la lesión de la membrana timpánica y órganos que son especialmente sensibles a este tipo de energía, que son los pulmones y el intestino. Eso principalmente con esta diapositiva. Entonces ahora entramos a hablar un poquito de evaluación y manejo. Me gustaría aquí hacer un alcance que este seminario está principalmente enfocado en trauma abdominal, que más adelante vamos a tener uno que es el de manejo general del trauma, que se enfoca más en como la fisiopatología y también incluye un como gráfico similar a este. Pero voy a hacer algunos pequeños alcances solamente para que la cosa tenga más sentido. Entonces, esta distribución que vemos en el gráfico de la distribución trimodal de la muerte en el trauma, nos habla de que existen como tres momentos como de mayor mortalidad. Son las muertes primero inmediatas, que ocurren pocos segundos o minutos después de que fue el accidente de trauma, que la muerte se causa principalmente por lesiones neurológicas graves que llevan a apnea, por lesiones medulares altas o por rotura del corazón y grandes vasos. Entonces aquí la verdad es que hay poco que hacer desde el punto de vista del manejo hospitalario, porque la mayoría muere antes en el manejo prehospitalario. Después viene el segundo momento, y que este sí que es el que vale, que es minutos a varias horas después del trauma, en el que las principales causas de muerte van a ser hematomas epidurales, subdurales, también hemoneumotórax, ruptura del vaso, puede ser también laceración del hígado, fractura de pelvis o cualquier cosa que signifique una pérdida significativa de sangre. Y aquí sí que es donde aplica la golden hour que dicen en inglés o en el ADLS, que es como la hora dorada del trauma, en que las intervenciones sí que pueden tener un impacto muy considerable en la mortalidad. Y después tenemos las muertes tardías, que son más que nada por el segundo golpe, entre comillas, del trauma, que ya es más adelante que las horas siguientes y que está principalmente causada por la falla multiorgánica y por la sepsis, que pueda afectar al paciente. Entonces, a grandes rasgos, en el trauma en general, en la evaluación y manejo inicial tenemos dos pilares. Primero, la evaluación primaria, que está específicamente dirigida a detectar y tratar causas de muerte inminente, como pueden ser las que están aquí enumeradas, ¿no? Neumotórax retención, neumotórax masivo. Esta evaluación tiene que ser realizada de forma muy rápida y muy eficiente. Y obviamente que dependiendo del tipo de accidente y qué tanta energía cinética hubo involucrada, vamos a ver distintos escenarios. Entonces, por ejemplo, si llegamos a una persona que vemos que está con vigilia espontánea, podemos simplemente preguntarle al paciente por su nombre y que nos cuente qué pasó. Y ya con eso vamos a estar seguros de que tenemos vía aérea segura porque puede hablar, que está ventilando porque mueve aire para poder hablar, que tiene un estado neurológico que está relativamente conservado porque tiene noción de lo que ocurrió y puede describir lo que ocurrió.
Bueno, ojalá fuera la situación de los pacientes de trauma, pero no es así, entonces después de eso tenemos el esquema ya que es bastante conocido del AS del trauma, y que, como les digo, esto es más como el seminario de manejo general del trauma, pero vamos a decir algunas cosas. En el A es la vía aérea y columna cervical, entonces vamos a ir a buscar específicamente cosas que puedan estar obstruyendo la vía aérea, alguna lesión facial o traumatismo grave, lesión mandibular, si es que hay secreciones, si es que hay sangre, cualquier tipo de elemento que pueda obstruir la vía aérea, y las intervenciones van a ir dirigidas precisamente a reparar o paliar estos hallazgos. Entonces vamos a aplicar, puede ser succión de las secreciones, instalar un collar cervical, en caso de que el paciente esté con compromiso severo de conciencia, nos parezca que necesita un tubo traqueal, también intubarlo y aportar oxígeno al 100%. Después viene la B, que es de respiración y ventilación, que, como habíamos dicho antes, no porque el paciente tenga aparentemente la vía aérea despejada va a estar respirando, porque necesitamos que estén indemnes los pulmones, que estén indemnes la caja torácica y que tenga un diafragma funcional, además del sistema nervioso central que esté como todo bien. Entonces las intervenciones que vamos a hacer va a ser dependiendo de lo que encontremos en el examen físico, pero en este caso tendría que ser el manejo de las patologías que van a causar la muerte del paciente si no la solucionamos, como neumotórax de tensión, neumotórax abierto, ese tipo de cosas. Después viene la C, que es de la circulación y control de hemorragia. Clínicamente lo que tenemos que ir a buscar de forma rápida es signos vitales, evaluar la perfusión, evaluar los pulsos, nivel de conciencia, frecuencia cardíaca, presión arterial. Y las intervenciones inmediatas puede ser en caso, por ejemplo, que tenga una amputación traumática, torniquete para evitar pérdida de sangre y contener la hemorragia. También asegurar accesos vasculares, pensar si vamos a tener que transfundirlo, pensar cuánto vamos a transfundirle, iniciar la reclamación con fluidos, quizás pasarle ácido tranexámico, todas esas cosas se tendrían que valorar. Después viene la D, que es para evaluar déficit neurológico, principalmente en lo clínico que nos vamos a fijar en el nivel de conciencia del paciente, cómo están las pupilas y la escala de Glasgow. Y si es que vemos que tiene alguna de esas parámetros comprometidos, rápidamente hay que ponerse en contacto con neurocirugía para poder resolverlo. No olvidar también que en la D va el hemoglucotest. Y después viene la E, que es de exposición y control de ambiente, que principalmente consiste en desvestir al paciente, buscar lesiones, observar como el cuerpo completo, tomar la temperatura, no olvidarlo. Y también no olvidar que apenas uno termina el ADC, hay que cubrir al paciente, ojalá con mantas térmicas para prevenir la hipotermia, que es una de las causas de muerte en el trauma. Ahí se me olvidó mencionarlo, pero está como la clásica triada maligna del trauma, que incluye hipotermia, coagulopatía y acidosis. Entonces, de eso es lo que se mueren los pacientes de trauma finalmente, por una cosa fisiopatológica asociada a la inflamación sistémica y sobre todo a la pérdida de sangre. Entonces, después de que ya hicimos esta vez del trauma de forma rápida y eficiente, vamos a pasar a la evaluación secundaria, que es la evaluación más detallada del paciente, en que vamos a determinar el tratamiento definitivo de las lesiones que pueda presentar. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si no, seguimos. Ya. Entonces ahora, Diego. Perdón, Tomás, ya lo dijiste, pero es importante, no se olviden de examinar bien al paciente. Porque por ejemplo, para la vía aérea, uno no sabe si el paciente tiene prótesis o no. Como nosotros tenemos los dientes completos, nuestra dentadura completa, de repente asumimos que todos lo tienen igual. Pero hay pacientes que pueden tener prótesis que son móviles, y esas prótesis, si uno le trata de poner un tubo o algo, puede introducir la prótesis hacia la faringe. Entonces hay que examinar bien, hay que estar claro de que no tenga nada de eso. Ya lo dijo también cuánto fracturas de columna cervical. Tiene que ser en bloque, uno no puede hiperextender el cuello porque le puede producir un daño cervical y una tetraplegia al paciente. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Y más adelante voy a decir algo seguramente de las fracturas del macizo facial respecto a eso. Acuérdense que el abdomen es una llamada caja de Pandora, es una caja de sorpresas. Y estamos acá Tomás está encuadrando en el sentido que hay que descartar otras causas de sangrado para abocarnos básicamente al abdomen. Ya, ¿sí o no, Tomás? Más Gracias, doctor. ¿Coagulopatía ahí? ¿Acidosis? Acidosis, sí. Ya, seguimos entonces. Entonces, bueno, ahora en la parte de la evaluación secundaria, cuando ya podemos estar tranquilos de que podemos empezar a preguntar porque el paciente no se va a morir en los próximos minutos, empezamos a hacer otras averiguaciones, sobre todo, como habíamos dicho antes, con énfasis en la cinemática del trauma, y tratar de preguntarle
usar todos los medios que tenemos disponibles para averiguar más. Entonces aquí vamos a poder preguntarle al personal paramédico, familiares, personas que estaban en el accidente. Hay que, bueno, esto es un poquito de perogrullo, pero saber cómo, a qué velocidad iba el auto, cómo fue la colisión, si fue un impacto frontal, fue un impacto lateral, si el auto se volcó, cómo quedó el auto, si hubo una gran deformación de todas las partes como rígidas, que implica mayor energía claramente, si saltaron los airbags, por ejemplo. Si es que había más pasajeros, cómo están los otros pasajeros, si alguno fue expulsado del vehículo. Esas cosas, la verdad es que no las puse todas porque iba a ser muy largo, pero son cosas que también hemos visto antes en urgencia. Hay que, además, hacer análisis del paciente, esto como, más bien para saber si tiene alergia, qué medicamentos consume, patologías previas, si la paciente estaba embarazada, y lo otro, cuándo fue la última vez que ingirió alimentos. En las lesiones por caída es importante también averiguar como cuál fue la altura de la caída para tener una idea más o menos de qué tanto daño puede haber. Y si es que tenemos trauma penetrante por arma blanca o proyectiles, es importante determinar como la distancia que hubo, como habíamos dicho antes, cuando se hace el disparo. Y también es importante preguntar cuánta sangre era visible en el lugar del accidente, para saber cómo tener una estimación aproximada de la pérdida de sangre. Después de eso ya viene esto que es como, yo diría, de lo más importante del seminario, que es como determinar si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable, que eso va a condicionar inmediatamente el manejo. Porque si el paciente tiene una hemodinámica estable, ya lo que tenemos que ir a buscar es si es que hay o no lesión abdominal como causa de esta hipotensión, que está, en el fondo, si está sangrando por algo en el abdomen, y va a definir manejo urgente con la laparotomía exploratoria. Hay algunas cosas que se pueden hacer entre medio que lo vamos a ver más adelante, pero a priori, en el fondo, si el paciente está inestable, sí o sí va a ir a la laparotomía. Si el paciente está hemodinámicamente estable y no tiene signos de peritonitis, tenemos un poquito más de tiempo para pensar en qué vamos a hacer, alguna evaluación más detallada, y si queremos pedir algún otro examen. Entonces, como parte de la evaluación secundaria, también obviamente muy importante, como había dicho el doctor, el examen físico. Antes de hablar en detalle, tener claro que el examen físico en el contexto del trauma pierde bastante validez y en el fondo es un poquito menos confiable, que se refleja en este número que dice que el 50% de los pacientes sin hallazgo en el examen físico tenía laparotomías positivas. Entonces esto puede ser porque el paciente tiene compromiso de conciencia, porque puede haber consumido alcohol, entonces va a tener los reflejos, la protección del abdomen disminuida, por ejemplo, todo eso puede afectar. Entonces, si bien el examen físico hay que hacerlo sí o sí, no hay que confiar 100% en el examen físico. Es importante siempre como una evaluación seriada de los signos vitales para ver cómo va evolucionando el paciente. También eso no hay que olvidarlo. Y después lo que propone la ADLS en la versión del 2018 es como una evaluación sistemática en el examen físico, que es la verdad que lo que hemos aprendido en semiología. Partir por la inspección, que requiere que expongamos completamente todo el abdomen y ojalá todo el cuerpo para tener una visualización completa, para poder buscar mejor lesiones, si tiene alguna hemorragia, si es que hay alguna herida, obviamente, que parece que está penetrante, tiene evisceraciones, cualquier tipo de cosas de ese estilo. Importante también buscar dirigidamente ya desde la inspección, si es que hay alguna lesión en el área del periné, o por ejemplo si tiene sangre en el meato ureteral, o ahí vemos que está saliendo sangre por el ano, que es muy sugerente que haya una lesión a nivel pélvico. También, por ejemplo, si tiene marcada el neumático del auto de la rueda en la pelvis, también obviamente vamos a sospechar que puede haber una fractura de pelvis, entonces ya va a cambiar la idea si tenemos que trasladarlo y el manejo que vamos a hacer. Después viene la auscultación, que la verdad es que no es de gran ayuda en la mayoría de los casos, porque puede solamente por el hecho del trauma virilio y que no escuchemos ruido, pero lo que sí puede tener validez en el fondo es la evaluación seriada de los ruidos aéreos para ver cómo van evolucionando. Y se hace antes de la percusión y palpación, porque incluso la percusión y palpación ya podría estimular el peristaltismo y alterar la auscultación. Entonces, cuando vamos a la percusión y palpación, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar? Principalmente signos de irritación peritoneal, ver si es que hay dolor superficial en algún punto y diferenciarlo del dolor profundo para sospechando alguna lesión de alguna víscera. En caso de las mujeres, siempre es importante buscar uterogravio para definir si la paciente está embarazada o no. Eso obviamente también va a cambiar el manejo, digamos, al llamar al tirólogo ginecólogo.
En el examen físico siempre registrar los pulsos periféricos, ojalá todos los que alcancemos a revisar. El tacto rectal de regla y el examen general de regla, como le había dicho, para tratar de tener una idea de si es que hay una lesión de órganos pélvicos y sobre todo si hay una fractura de pelvis. Seguimos con el examen físico. Es importante el tema de la pelvis. Siempre nos hicieron hincapié en urgencia. Hay que recordarle en el fondo que si es que hay una hemorragia pélvica, es capaz de contener toda la volemia del paciente sin que casi uno se dé cuenta y sea una hemorragia simplemente interna. Entonces, hay que tener un alto índice de sospecha. Y sobre todo lo vamos a sospechar cuando el paciente está hemodinámicamente inestable y, bueno, si vemos que tiene una fractura pélvica ya se asume. Y si tiene, sobre todo, hipotensión. ¿Y cuál es la intervención que podemos hacer y que va a tener un impacto realmente importante en la sobriedad del paciente? La instalación precoz de algún estabilizador mecánico de la pelvis. Puede ser como este que se ve en la foto, que es algo que está hecho específicamente para la estabilización de la pelvis, pero en caso de que no esté disponible también se puede usar una sábana simplemente y hacerle una amarra, como un nudo, para contenerla. Después de esto ya estabilizamos la pelvis, evitar mayor manipulación innecesaria porque podría contribuir a que el paciente sangre más. Y no olvidar que después de esto siempre cubrir al paciente para que no haya riesgo o no contribuir a la hipotermia. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí o algún comentario que quieran agregar. Ya, seguimos. Ahora, después del examen físico, vamos a pensar en dos intervenciones que hay que realizar que tienen cierto objetivo y también pueden tener contraindicaciones. Lo primero es la instalación de sonda nasogástrica. Este cuadrito lo saqué del libro de cirugía del apunte de la Chile. Entonces, ¿con qué objetivo le vamos a poner una sonda nasogástrica a un paciente? Nos va a ayudar para disminuir el riesgo de broncoaspiración, sobre todo en los pacientes comprometidos de conciencia. Vamos a tener acceso inmediato a como una evaluación del contenido gástrico, podemos ver al tiro si tiene bilis o sangre, también si tiene alimentos recién ingeridos. Entonces esto nos va, por ejemplo, si es que vemos que sale sangre por la sonda nasogástrica, ya tenemos que sospechar que puede haber alguna lesión a nivel del estómago. También va a servir para la descompresión gástrica. Y las contraindicaciones, lo que hay que tener cuidado en el fondo cuando vamos a instalar una sonda nasogástrica, en caso de que haya algún trauma grave facial, que podría aumentar la posibilidad de que durante la instalación de la sonda nasogástrica se pase por la lámina cribosa y en el fondo entre el sistema nervioso central. Entonces, eso va a ser especialmente probable si es que hay fractura nasal o tenemos alguna sospecha de que hay una fractura de base de cráneo. Y la siguiente es la sonda Foley, que nos va a servir principalmente para evacuar el contenido vesical, que nos va a servir, o sea, va a mejorar el rendimiento de los exámenes, entre comillas, complementarios o iniciales que podemos no pedir en el manejo, un poquito más adelante lo vamos a hablar. Y vamos también poder medir la diuresis, que es obviamente muy importante en el paciente en shock. ¿Cuál es el problema de la instalación de la sonda Foley? Es que está absolutamente contraindicado si es que sospechamos una lesión de la uretra. ¿Cómo vamos a sospechar la lesión de la uretra? Como habíamos dicho antes, ya con el examen físico. Si tenemos sangre en el meato uretral, si es que hay alguna equimosis perineal, o si el paciente dice que no puede orinar, como que siente que hay algún problema. Lo de la sospecha de la fractura de pelvis va de la mano con las lesiones que podemos ver en el examen físico. Otra cosa importante a considerar, quizás para pensar en no instalar inmediatamente la sonda Foley, es que una vejiga llena no mejora el rendimiento de la EcoFast, de la ecografía, que es lo que vamos a hablar ahora inmediatamente, que son los exámenes. Entonces, quizás es que pensamos que si tenemos disponible EcoFast y pensamos en realizarlo, antes de colocar la sonda Foley, hacerlo, para aprovechar la vejiga llena. Doctor, una duda. No entiendo por qué la imposibilidad de micción es una contraindicación para poner la sonda Foley. A ver, la imposibilidad de micción se refiere si es que, ya lo dijo su compañero, ¿no? Si es que uno tiene una sospecha, o sea, si es que la imposibilidad de micción puede hacer sospechar que tengo una lesión en la uretra. Por eso hay que ver los signos si hay sangre en el meato uretral, si hay abombamiento del periné. Entonces, en ese caso, por ejemplo, bueno, ya sabemos que tiene que ser un tacto rectal, y al examinar si hay un aumento de volumen del escroto, si hay sangre en la uretra, entonces no hay que poner, el paciente va a tener imposibilidad de miccionar, aunque esté con la vejiga llena, no va a poder miccionar. Y en ese caso está contraindicado poner la sonda Foley. En ese caso hay que hacer una uretrografía retrógrada con contraste.
¿ya? O si no, una cistostomía. Claro, si uno tiene el EcoFast y ve que la vejiga está muy distendida, el paciente no puede miccionar y tiene signos de que puede tener daño en la uretra, se puede hacer una cistotomía. ¿Ya? Se pone una sondita por encima del pubis o anestesia local y el paciente puede miccionar. Porque uno al tratar de poner una sonda, si el paciente tiene un daño en la uretra, puede ser peor daño del que tiene. ¿Ya? Ahora, en cuanto al tacto rectal, eso de la próstata está elevada no siempre se da. Y además el tacto rectal también sirve para ver que si está una lesión de uretra posterior y además para ver si hay fragmentos óseos. Por ejemplo, si hay una fractura de pelvis, también puede haber un abombamiento de la pelvis. Y uno puede tocar el tono del esfínter y además a través del tacto rectal también se puede ver si es que hay fragmentos óseos protruyendo hacia el recto. Ya, pero esa es la respuesta. No, si el paciente no puede visionar y uno ve signos de que puede tener lesión de uretra, mejor no ponerla y hacer una cistostomía. Doctor, entonces, Ok, gracias. sí. Entonces, este es como prácticamente emblemático el trauma abdominal para decir que la inspección aquí debe ser completa, en cierto sentido, ¿no? Porque en general se obvia el tema de la uretra, el tacto rectal, digamos que también, o sea, bueno, no, en realidad no tanto, pero más me refería como al tema genital. Claro. Sí. Es que siempre el examen tiene que ser completo. O sea, su Sí. compañero, Sí. ¿dónde estaría la duda? No, era como en el fondo hacerme el cuadro de que, claro, llega la persona, probablemente quizás esté inconsciente o no, no lo sabemos, pero en el fondo desvestirla como de manera completa va a ser como una prioridad, porque finalmente el objetivo es poder inspeccionar todas las partes que sean posibles para evaluar si es que hay algún trauma. Hay que inspeccionar todo, o sea, por delante y por detrás, porque uno puede tener lesiones, como ya lo dijo su compañero, por eso hizo el cuadrito, mostró el cuadrito de la anatomía. Por ejemplo, a veces puede haber lesiones de colon que entran por la espalda. O, ya lo va a decir, si no yo lo digo, antes de examinar los glúteos, por ejemplo, examinar hasta el pliegue glúteo. Porque si tiene una lesión que vaya hacia el pliegue glúteo, también puede ser que tenga una lesión en el recto, o puede ser que tenga una lesión en el sigmoides, por ejemplo, si es por un proyectil de arma de fuego. O sea, eso que tenga en el glúteo algo no significa que no pueda tener algo en la pelvis o un órgano interabdominal. También lo puede tener. Por eso la recomendación es que sea un examen bien. Sí. Tengo una pregunta respecto como a la columna, porque quizás dentro de lo abdominal la podemos considerar como una estructura. ¿Cómo yo, claro, tengo que evaluarlo de manera completa, sin embargo no debo movilizarlo mucho? Como que igual pienso que es como complejo como el escenario en ese sentido, puesto a que, Sí. claro, si le veo la espalda, tengo que moverle la espalda y eso per se puede ser un problema. Claro. ¿Cómo lo veo? Hay técnicas para movilizar al paciente. El paciente se moviliza en bloque. O sea, no se moviliza así por segmentos, sino que hay que movilizar en bloque. Y la movilización no, se requiere más de por ejemplo, dos personas más que pueden ayudar a girar al paciente. O sea, todo paciente politraumatizado no se puede mover por separado, o sea, agarrar las piernas y doblarlas, porque eso no se puede. Tiene que ser el paciente se moviliza en bloque, ¿ya? Y esa es la indicación. O sea, pero hay que examinarlo primero, la inspección. O sea, uno se hace una idea, como ya dijo Tomás al comienzo, el paciente llega y todo, hay que empezar a pedir antecedentes, pero muchas veces los antecedentes llegan antes que llegue el paciente, porque a veces los señores del SAMU ya van llamando, avisando por radio, te van diciendo el paciente está tanto, no encontramos tanto, tenía tanto de sangre en la pista, lo hemos estabilizado y va en camino, se le ha puesto 2 litros de serofisiología. O sea, uno cuando el paciente llega ya tiene más o menos información. Él ha hablado en el caso de que uno, cuando el paciente llega y no tiene información, ahí empezar a preguntar. Pero por lo general, los pacientes que llegan referidos ya vienen con datos, ya que los señores del SAMU van avisando y uno va preguntando para ir avanzando e ir preparándose más o menos para lo que viene. Así funciona el sistema. Una duda con respecto a la sonda Foley. Cuando uno descomprime la vejiga y disminuye la presión intraabdominal, ¿eso no hace más probable que se descompense algún sangrado como interno? ¿No debería tener primero como certeza de que no está sangrando el paciente antes de descomprimir vejiga? Eso lo dijo Tomás, pues dijo, antes de poner la sonda Foley, dijo hay que hacer el EcoFast. No estaban atentos todos, ¿cierto? Él dijo, una ventaja de la vejiga llena es que facilita que el EcoFast dé más información. Porque si uno vacía la vejiga, la información va a ser menor. Acuérdense que para hacer una ecografía pélvica, a cualquier paciente, sea hombre o mujer, le dice, vaya a tomarse 2 litros de agua. Y no orine, por favor. Porque eso facilita
que se visualice mejor el líquido y se diferencia entre vejiga y líquido libre intraabdominal. Lo que sí es difícil es ver el líquido retroperitoneal, o sea, esa se llama, todo eso no facilita mucho. Pero a lo que voy es que si en el EcoFast está sangrando y yo tengo certeza de que sangra, ¿igual le voy a poner la sonda o prefiero no ponérsela y arriesgar como el riñón y pasarlo a pabellón al tiro? ¿Cómo funciona eso? Lo va a decir que si el paciente está sangrando actualmente y está hemodinámicamente, las indicaciones y acuérdense que esto es algo dinámico. O sea, uno no hace un EcoFast, por ejemplo, si el EcoFast está negativo, uno va a decir, no, no tiene nada. O sea, por eso que él lo dijo, hay que evaluar, y por eso dijo, el abdomen es una parte muy difícil de evaluar, que a veces puede ser engañosa, que uno puede creer que el paciente está estable y todo, y en 20 minutos el paciente se pone inestable. Hay que volver a hacer un EcoFast, porque puede ser que ahí se haya acumulado un poco más de líquido. O sea, ahora, el EcoFast no te dice que es sangre, te dice que es líquido, porque no diferencia entre sangre, es qué cosa es. Pero eso más o menos. Ahora, tampoco va a disminuir tanto la presión intraabdominal como para decir la vejiga no sirve para comprimir un hematoma retroperitoneal. O sea, hay que ponerle la sonda igual. ¿Ya? Y lo otro que dijo, que no movilizar mucho al paciente si el paciente tiene fractura de pelvis, porque cada desplazamiento de la fractura puede producir mayor sangrado. Y a veces hay un coágulo puesto ahí y uno a movilizar mucho al paciente para examinarlo, suelta el coágulo y el paciente empieza a sangrar más. Entonces, y la fijación para la pelvis no tiene que ser en las crestas ilíacas, tiene que ser a nivel de los trocánteres. Eso también es importante. Pero separa los trocánteres y puede ser que se produzca más sangrado. Entonces, esa es la indicación. O sea, la inspección de pared posterior finalmente tiene que ser, en bloque, ojalá una, y sacarle el mayor provecho. Exactamente, así es. Muy bien, sigamos. Entonces, en cuanto a los exámenes iniciales, que bueno, la Cata ya hizo algunos alcances, vamos a verlo bien en detalle ahora, pero como ya he dicho antes, tenemos dos escenarios. Uno es que del paciente hemodinámicamente inestable, que ya cuando identificamos que está hemodinámicamente estable, se empieza a preparar todo para el pabellón. Mientras se prepara, se pueden hacer exámenes, pero nunca los exámenes que uno hace cuando está hemodinámicamente inestable tienen que retrasar que el paciente vaya a pabellón. Cuando tenemos tiempo antes del pabellón para hacer exámenes, podemos hacer un EcoFast y también se puede hacer un lavado peritoneal diagnóstico, que lo vamos a ver a la diapositiva siguiente. En cambio, cuando el paciente está hemodinámicamente estable, hay una ventana de oportunidad que nos va a poder dar la oportunidad de hacer, además de EcoFast o lavado peritoneal diagnóstico, quizás si es que tenemos disponible podemos hacer un escáner o tomar quizás alguna placa, una radiografía, pero principalmente escáner, que es como el gold standard cuando tenemos hemodinamia estable. Cuando en un paciente hemodinámicamente estable es necesario hacer más estudios, cuando tiene alteraciones de conciencia, cuando hay alteraciones de la sensibilidad, cuando hay lesiones de estructuras adyacentes, que puede ser como costilla, inferiores, pelvis, columna lumbar, cuando nos quedaron dudas con el examen físico, tuvimos una pérdida prolongada de contacto con el paciente, por ejemplo, si el paciente por alguna razón tuvo que hacer algo de anestesista por lesiones que no salen del abdomen, entonces uno vuelve a hablar al paciente y ya han pasado minutos y la situación puede haber cambiado completamente. O también cuando tenemos, como habíamos dicho antes, la lesión del cinturón de seguridad, que es altamente sugerente que va a haber una lesión de víscera hueca, una perforación intestinal. Entonces, ahora vamos examen por examen. Tenemos primero el EcoFast, que bueno, ya hemos hablado harto de eso, pero un examen, una ecografía de urgencia que se enfoca en observar 4 puntos anatómicos clave, que son el Morrison o la proyección hepatorenal, que está acá. Tenemos también la esplenorenal, la evaluación pélvica del fondo saco de Douglas y también la evaluación pericárdica, acá en el número 1. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para detectar, como dijo el doctor antes, líquido libre abdominal. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Que es rápido, que es no invasivo, que es de bajo costo. Puede realizarse mientras uno hace otros procedimientos o mientras se prepara al paciente de pabellón, por ejemplo, al lado de la cama sin problema. Lo otro bueno es que tiene una sensibilidad y especificidad muy similar al lavado peritoneal diagnóstico y la gran ventaja que tiene es que se puede repetir para hacer evaluación seriada. ¿Qué desventajas tiene? Requiere obviamente entrenamiento como toda ecografía, personal que esté capacitado.
disminuye su rendimiento en las personas que son muy obesas, o en caso de que tengamos enfisema subcutáneo, o si es que hay alguna cirugía abdominal previa. Pierde un poquito de sensibilidad cuando estamos en contexto como de perforaciones intestinales, por un tema como imaginológico, de que disminuye, se pierde como la ventana, si no me equivoco. Y lo otro que es importante hablar, que es una desventaja, que el EcoFast no es tan útil, no sirve tanto para hablar lesiones diafragmáticas ni lesiones del retroperitoneo. Yo tengo una pregunta. El EcoFast se puede hacer con cualquier ecógrafo y es más que nada un protocolo, ¿no es cierto? Siempre he tenido esa duda. Si es un ecógrafo especial o es un protocolo de ecografía con cualquier ecógrafo. No, se puede hacer con cualquier ecógrafo, porque lo que necesitas es solamente evaluar si es que hay presencia de líquido, nada más. Ahora, el EcoFast, ya lo dijo, las zonas que hay que evaluar, y además también sirve para ver si hay hemotórax, ¿eh? O sea, muchas veces en trauma torácico también se usa, o sea, no solamente en abdominal. Por ejemplo, en la reflexión diafragmática posterior se puede ver si es que hay líquido libre. Lo que sí dificulta es la presencia de gas. Por ejemplo, si el paciente tiene un hilio importante, el hilio no va a dejar ver muy bien. Pacientes obesos, como ya lo dijo, pacientes con múltiples cirugías, por las adherencias, por ejemplo, eso también dificulta el resultado del EcoFast. Paciente embarazada, por ejemplo, también dificulta una buena evaluación de la cavidad peritoneal. O sea, tiene bastantes ventajas, pero tiene algunos puntos en que no facilita mucho y tampoco sirve para evaluar el retroperitoneo. Eso. Doctor, esto, bueno, estando en una atención rural, va a estar un poco limitado esto y vamos a tener que como que reducir la sonda y a hidratación dentro de lo posible para esperar la derivación, ¿no? Sí, lo que dijo Tomás también, que se puede hacer el lavado peritoneal diagnóstico. Lo voy a explicar ahora. Lo vamos a ver ahora, sí. Aquí una diapositiva aquí de regalo de un EcoFast positivo, que se puede ver aquí. Esta es la predicción o sea, el Morrison, se ve aquí el riñón, y el riñón derecho y el hígado, y entre medio todo esto lo oscuro que es líquido libre. Entonces ahora vamos a hablar del lavado peritoneal diagnóstico, que es el otro examen que puede ser de mucha utilidad tanto en pacientes hemodinámicamente estables como inestables, que a grosso modo consiste en analizar el contenido de la cavidad abdominal obtenido mediante la aspiración a través de un catéter que uno coloca, como se ve aquí en la imagen. ¿Qué tiene de bueno? Que es rápido y tiene alta sensibilidad para hemoperitoneo. Bueno, aquí están las indicaciones, que ya lo he hablado, pero es bueno repetirlo para que quede bien claro. En hemodinamia estable se puede usar cuando hay múltiples lesiones, en trauma cerrado o trauma penetrante, y también en hemodinamia. No te escucha. Activa tu micrófono, está en silencio. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Sí. Se me apagaron los audífonos. Ahora vamos sin audífonos. Ya. Entonces, hemodinamia estable en caso de que no tengamos ecografía o escáner. Eso es importante. En el fondo, con el paso del tiempo y la mayor disponibilidad del ecógrafo en la urgencia, el lavado peritoneal diagnóstico se hace cada vez menos, pero sí tiene gran utilidad cuando no tenemos ecógrafo, por ejemplo. Entonces, hay distintas formas de hacerlo, como distintos accesos. Hay una forma abierta, una forma cerrada. La verdad es que me parece que no me parece tan importante entrar en detalles, pero lo que sí hay que tener en cuenta que independiente de la técnica empleada, siempre es importante al realizarlo que esté colocada la sonda nasogástrica, que esté puesta la sonda vesical, y se hace en general bajo el ombligo, en la línea media, unos 2 centímetros debajo del ombligo, y se inserta el catéter y tenemos dos posibilidades. Si apenas lo insertamos, vemos que salen más de 10 ml de sangre fresca, ya inmediatamente es positivo y va a derivar a hacer una laparotomía exploratoria. En caso de que no salga sangre espontáneamente, viene la parte de lavado, en que uno infunde solución fisiológica 1 litro, idealmente tibia para no contribuir a la hipotermia, y la infundimos en el abdomen. Se puede hacer cuidadosamente, obviamente, manipulación del abdomen para que la solución fisiológica se distribuya homogéneamente en el fondo, para que después, cuando veamos qué es lo que sale, sea una muestra confiable de todo lo que está ocurriendo dentro de la cavidad peritoneal. Entonces, si es que no sale el 10 ml de sangre fresca,
va a ser positivo en caso de que haya mayor a 100.000 glóbulos rojos por ml, si es que hay más de 500 glóbulos blancos por ml, o si es que hay presencia de bacterias, bilis o de partículas de comida. Entonces, en cuanto a desventajas, ¿cuáles son las principales desventajas del lavado peritoneal diagnóstico? Que es un método invasivo, aparte requiere de una persona que lo sepa hacer, que lo haya hecho antes. A pesar de ser muy sensible, es más bien en específico como respecto a qué tipo de lesiones o dónde puede estar la lesión. Y lo otro importante es que, a diferencia de la eco, es difícil repetirlo. En el fondo lo hace una vez, no, se hace una sola vez. Después pierde validez. Doctor, ¿este es un examen diagnóstico o diagnóstico terapéutico? Diagnóstico. Solo diagnóstico. Claro, diagnóstico, porque va a decidir si es que el paciente hay que operarlo o no hay que operarlo. Porque si te sale negativo, pues tú te puedes quedar un poco más tranquilo y puede ser un manejo conservador. Pero si el paciente hay que operarlo, o sea, si está en un lugar donde no tienes pabellón, hay que derivarlo rápidamente. O sea, es importante para tomar conducta. Claro, yo no me refiero quizá a que va a solucionar el trauma abdominal, pero me refiero como más específicamente a si va, como es lavado, por así decirlo, va a ser como de alguna manera, es considerado como de alguna forma como terapéutico por el lavado, ¿no? No, es diagnóstico, ¿no? Ya. Y para tomar conducta. Bueno, ¿Y qué se necesita para hacerlo? Tomás. Bueno, ¿Qué elementos necesita para hacer el lavado? Dice. Necesita el catéter, primero que nada, que lo puede ser un catéter que haya sido hecho para eso, o adaptar una sonda Foley, una sonda... La verdad Una sonda Nelaton. Una sondita Nelaton. Una sonda Nelaton. Es con técnica séptica, así que se necesita todo lo que va a ocupar para, en el fondo, limpiar la piel. Después el acceso puede ser, si es que depende de la técnica, pero puede que necesite un bisturí, por ejemplo, si quiere hacer técnica abierta para hacer la incisión. Si va a hacerlo cerrado, puede ser simplemente con alguna guía para poder atravesar la pared abdominal. Pero como no he hecho ni uno nunca, no sé exactamente qué más se necesita. Eso es como grosso modo. Lo que se recomienda es hacerlo abierto, o sea, con una mini laparotomía, una incisión de 1,5 centímetros a nivel infraumbilical, como ya lo dijo su compañero. Hay que entrar en la línea media para no caer en músculo, hay que caer en aponeurosis, y uno va mirando, porque es una mini laparotomía. O sea, es recomendable hacerlo mirando, no a ciegas, porque uno de hacerlo a ciegas también puede ser que uno haga sangrar un vaso de la pared y eso nos parezca que está produciendo un eco peritoneal. Entonces hay que hacerlo abierto. ¿Ya? Sí lo podría hacer como en un lugar rural, si es que tengo esa sonda. Sí, se puede hacer porque es con anestesia local nomás. O sea, teniendo clorexidina, anestesia local, un suerito preferentemente un poco tibio, entonces se puede hacer. No habría ningún problema. ¿Ya? Gracias. Otra cosa importante antes de que pasemos a la siguiente diapo es que al igual que el EcoFast, el lavado peritoneal diagnóstico no nos va a decir nada acerca de lesiones diafragmáticas ni retroperitoneales. Pasamos ahora a las radiografías simples, que la verdad es que en la literatura la utilidad que tienen se dice que es a lo menos discutible, sobre todo porque no va a ser una prioridad en el fondo, en la mayoría de los casos sí que tengo disponible un escáner. Pero las proyecciones que se ocupan son abdomen simple, tórax posterior anterior y lateral, y puede ser también una anterior posterior de pelvis. ¿Qué podemos encontrar en esta radiografía? ¿Para qué nos puede servir? Podemos identificar una hernia diafragmática traumática, si es que vemos que hay como una protrusión que es claramente anormal del contenido abdominal hacia el tórax. Se puede ver neumoperitoneo también, neumotórax y hemotórax. Y una utilidad especial, sobre todo en las heridas que son como por arma de fuego, que se dice que se puede usar en el fondo, marcar con un clip metálico la entrada de la bala y con otro clip metálico la salida de la bala, y ahí en la placa se puede ver más o menos como el trayecto se podría en teoría ver el trayecto del proyectil. Ahí, claro, se puede ver si es que la bala, o sea, si tiene la suerte de que la bala, por ejemplo, puede ser que algunos casos que lo ha mencionado la doctora Pacheco, que el paciente a veces se disparaba en la cárcel, o para que no lo lleve a la cárcel se disparaba estirándose la piel de un lado, se disparaba y entonces tenía orificio de entrada y salida, pero era solamente subcutáneo. Ah, claro, se da la vuelta para alrededor. Eso también había que tener en cuenta. Ahora, en una bala,
es impredecible el trayecto. O sea, con una radiografía no puedes, tú puedes marcar el orificio de entrada, pero que haya salido, que esté a bala en un sitio, no significa que haya ido por ese mismo sitio. Porque cuando entra una bala es impredecible, porque depende de la velocidad del proyectil y todo. Lo que sí más bien sirve las radiografías, como lo has dicho también, es para ver si hay fracturas costales. Ya, fracturas costales, para evaluar la pelvis, si hay una fractura de pelvis también es importante eso. Y no se necesita llevarlo hasta rayos central, sino en rayos de urgencia se puede hacer. Eso es lo bueno. Muy bien, seguimos entonces. Y ahora hablamos del escáner. Puse aquí tórax, abdomen, abdomen y pelvis con contraste, que es como lo que vamos a describir en la orden. El escáner, bueno, hay que tener claro que tomarle un escáner a un paciente implica el traslado del paciente donde está el tomógrafo, implica pasarle contraste, implica en el fondo tiempo. Y el tiempo es lo que menos abunda en el trauma, entonces hay que ser bien cuidadoso en cuando uno lo va a pedir, que esté bien justificado. Es el gold standard en pacientes con hemodinamia compensada y que tengan una ausencia de indicación de la paratomía de emergencia clara antes de realizar el escáner. Vamos a hacer un repaso en la diapositiva siguiente de cuáles son las indicaciones inmediatas de la parotomía. Entonces, cuando no tenemos indicación inmediata y el paciente está hemodinámicamente estable, el escáner es de gran utilidad, porque nos ayuda a detectar lesiones de órganos sólidos, también ayuda a detectar lesiones retroperitoneales, y otros elementos de la pelvis que son difíciles de evaluar con, como habíamos dicho antes, examen físico, FAST, y con lavado peritoneal diagnóstico. Importante, en caso del escáner, si vemos que no hay lesión ni hepática ni esplénica, pero hay líquido libre en la cavidad peritoneal, es una indicación de la parotomía clara, en el fondo. Entonces ahí también otra utilidad más. Otra cosa importante, podemos además, si es que ya lo llamamos a escáner, hacerle un angiotac al paciente que nos va a ayudar para identificar lesiones vasculares, lesiones de grandes vasos y sangrado activo. Sensibilidad y especificidad muy alta, cercana al 100% para detección de lesión de órganos sólidos. Para lesiones diafragmáticas, la verdad es que no es tanta su utilidad. Pero como digo, es el gold standard. No sé si usted tiene algún comentario, doctor, acerca del escáner. ¿Está muteado, doctor? Está muteado, no se escucha. Sí, ahora me di cuenta. Estaba diciendo que el escáner, claro, es el gold standard. Incluso cuando escuchen va a haber un seminario también de trauma. El doctor Roisblatt, por ejemplo, que trabaja en el hospital del Hospital del Trabajador, él, por ejemplo, él preconiza en un paciente politraumatizado el PANTAC, que antes era una cosa prohibitiva, ¿no? Decía, pero ¿cómo va a hacer un PANTAC un paciente? Es que ahora da mucha información, da mucha más información a veces. Incluso el doctor Otolino, que presentó trauma de tórax hace 2 días, también dijo lo mismo. O sea, antes, las imágenes son muy importantes en trauma, porque hacen ganar tiempo y además hacen, por lo general, diagnóstico etiológico. Y se pueden encontrar lesiones. Pero no siempre en abdomen a veces es así, porque ha habido casos de escáner normal, por ejemplo, y el paciente con dolor abdominal a las 48 horas, y otro escáner a las 48 horas y podría tener una lesión entre la cabeza y en el cuello del páncreas, por ejemplo. Ya por trauma abdominal cerrado, que no se diagnosticó en el primer escáner, no había sospecha, ni con ecofast, nada, y a los 2 días tenía un paciente con una peritonitis y una fractura de páncreas, que no se ve en el primer momento. Igual las radiografías, ustedes saben, en las costillas, por ejemplo, dicen, a veces van pacientes con contusión costal. Dice, oh, me caí en el borde de la mesa, ya. Radiografía normal. Usted le hace una radiografía a algún paciente que en 2 semanas y se puede ver una fractura. O sea, a veces muy precozmente las imágenes sirven mucho, por supuesto, para descartar cosas así muy urgentes, pero a veces las imágenes pueden modificarse con el tiempo. ¿Ya? Esa es una de las razones porque no siempre en páncreas no hay que creerle mucho 100% al escáner. Pero para ver otras lesiones de hígado, por ejemplo, si es que hay líquido libre, ya uno puede, y con más angiotac, uno puede sospechar que si no hay lesiones de vasos específicos, grandes vasos, puede hacer que esté una perforación intestinal, por ejemplo, ¿no? Que el escáner, al decir líquido libre, ya está hablando que hay una perforación de visera hueca. Doctor, tengo una pregunta quizás muy básica, pero ¿cuál es la diferencia entre el TAC con contraste y el angiotac? El angiotac es específicamente para ver vasos. O sea, le hacen prácticamente, porque son programas, los escáneres son programas, ¿no? Ustedes son software. Por ejemplo, uno pide un escáner de abdomen y si uno pide después un escáner le van a hacer solamente, le hacen uno sin contraste y un venoso, por ejemplo, un portal. Pero si uno, por ejemplo, pide escáner con contraste trifásico, además le hacen un arterial.
Entonces, esa es la diferencia. Pero para trauma, basta con un portal. O sea, que tenga contraste. O sea, si uno sospecha cosas más, ya le puede pedir un angiotac más dirigido a algo. Pero en general, un escáner con contraste debería dar bastante información. Y sospecha de depresión. Entonces, más amplio que el angiotac, el con contraste. Entonces, es más general. El angiotac es para un cuadro más específico, claro. Por ejemplo, uno pide un angiotac si quiere ver un TEP en tórax, por ejemplo, ¿no? Sí. O si quiere ver una lesión, ahí pides un angiotac, porque un escáner normal lo puede ver, pero el angiotac va a ser mucho más específico. En la calidad de la imagen. Más general el con contraste y más específico el angiotac. Exactamente, pero sirven los dos. O sea, los dos que tengan contraste y ya hace la diferencia entre un escáner sin contraste que un Pilotac. Por ejemplo, un Pilotac es un escáner de abdomen sin contraste. ¿Qué uno qué quiere ver ahí? Solamente quiere ver un cálculo, o sea, una imagen radiopaca. Entonces yo en general no pido Pilotac. O sea, si yo tengo urgencia, un paciente le pido un escáner. Y le pido un escáner con contraste porque a veces o sea, tengo más información que ver solamente el calculito. Puedo ver cosas que solamente un escáner sin contraste no te las va a dar. Incluso para apendicitis, por ejemplo, si una apendicitis es muy incipiente, no va a haber mucho borramiento de la grasa. Pero si hace un escáner con contraste, se va a ver mucho más claro. Esa es la diferencia. Problemas de contraste. Los pacientes son alérgicos y los radiólogos están un poco limitados para hacerlo. Seguimos. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de la parotomía exploradora formales? Esta la saqué del apunte de la Chile. Ya la hemos dicho, la verdad, la gran mayoría, pero en el fondo trauma abdominal con hipotensión, con EcoFast positivo, que tiene clínica de hemorragia intraperitoneal, vamos a entrar, se va a hacer una laparotomía. Si tiene una herida abdominal penetrante con hipotensión, laparotomía. Heridas de bala que atraviesan la pared abdominal, laparotomía. Si es que vemos evisceración, también. Como había dicho antes, aquí sangrado del estómago, del recto, también del tracto genitourinario. Si tiene el paciente clínica de peritonitis y hay un mecanismo lesional que involucra el abdomen. Si en alguna de las imágenes vemos aire libre, aire retroperitoneal o rotura del hemidiafragma. Después viene la parte del escáner, en que en el fondo un TAC con contraste con evidencia de ruptura de alguna estructura, que haya lesión de vejiga. Bueno, esas cosas que dice ahí, la verdad. Y el trauma penetrante abdominal, en que tiene la peritoneal diagnóstico positivo, que habíamos dicho ya que eran 10 ml de sangre fresca, o si no, los otros criterios que están en la diapositiva anterior. Una cosa interesante me parece acá, dígame, doctor. Yo les quiero contar una anécdota. O sea, yo llegué a un turno un día y había un paciente que me entrega el turno y dice, hay un paciente que tuvo un trauma y lo están llevando a pabellón para hacer una endoscopía, porque la zona nasogástrica salió con sangre. Entonces digo, ¿pero por qué le van a hacer endoscopía? Ahora, el paciente está hemodinamicamente estable todo. Era llamativa la cuestión. Entonces le dijeron, no, endoscopía, porque puede ser que tenga una úlcera por estrés y todo, que una úlcera por estrés no se produce después de un trauma así tan rápidamente. Entonces al final dijimos, por favor, el endoscopista que no venga, si fuimos al pabellón, lo veramos al paciente. Y era una herida por bala, además. Entonces tenía como 5 lesiones. Tenía una lesión transfixiante del estómago, cara anterior, cara posterior, y 4 lesiones del intestino delgado. Entonces, por ejemplo, lo que acaba de decir Arturo, ¿no? O sea, dice, hay sonda nasogástrica con sangre. O sea, no es que el paciente tenga una úlcera. Si viene de un trauma, es lo más probable que sea el trauma, ¿cierto? Entonces, está bien claro esto de las indicaciones inmediatas de la cirugía. Para eso ustedes tienen que hacer, dicen, paciente inestable, pero un paciente inestable después de haber descartado otras causas de sangrado, o sea, que no tenga nada en el tórax, que la fractura esté estabilizada, que no esté sangrando y sigue inestable. Entonces, en ese caso hay que llevarlo a pabellón. O sea, esas son las indicaciones, ¿no? Como está acá claramente expuesto. Ya, sigue nomás, Tomás. Muchas gracias, doctor. Entonces, ahora otra cosa que me pareció importante destacar, que también hay algunas preguntas de UNACOM de esto que me acaba de responder. El trauma penetrante sin indicación de la laparotomía de urgencia. ¿Qué hacer en el fondo si alguien llega, que le entraron, por ejemplo, tiene una herida penetrante por un arma blanca, pero no tiene ni una de las indicaciones que ya vimos anteriormente para hacer una laparotomía de urgencia? En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Inspección minuciosa y detallada de las heridas, contar el número si tienen heridas de bala. Esto, como ya puede que suene poco lógico, pero se refiere a heridas de bala que no sea claro que entraron a la cavidad abdominal. Puede ser, por ejemplo, una lesión por proyectiles de escopeta, proyectiles múltiples, pero que se disparó a más de 3 metros y que por lo tanto
el riesgo de que atraviese la pared abdominal es bajo. Entonces va a tener múltiples lesiones, hay que fijarse bien. Palpación abdominal y examen urológico seriado para ver si es que aparece alguna indicación de la parotomía. Y después viene esta parte que es de la exploración de la herida, que es lo que es llamativo por lo menos. Si uno tiene la duda de que una herida, por ejemplo, por un cuchillo es penetrante abdominal, se puede hacer una exploración de la herida con anestesia local. Y obviamente con técnica aséptica estéril para asegurarse si es que está o no como comprometida la fase transversal y si es que corresponde a una penetrante y por lo tanto vamos a hacer la porotomía. Importante tener en cuenta que no hay que explorar la herida en un paciente que tiene inminencia de muerte, en el fondo de que probablemente esta exploración que nosotros vayamos a hacer no va a tener una repercusión en la sobrevida del paciente porque ya es muy probable que muera. Heridas que son técnicamente imposibles de explorar porque hay mucha deformación de la anatomía. Heridas que tengan penetración obvia, por ejemplo, por una evisceración, o heridas soplantes que, como el nombre lo dice, son en las que uno ve que hay expulsión en el fondo de gas a través de la herida. No sé si tiene algún comentario, doctor, acá. No explorar la herida, sino llevarlo al paciente a pabellón, ¿a eso te refieres? No, sí, o sea, la exploración es de un paciente que está totalmente estable. O sea, si el paciente llega con un epiplón, por ejemplo, con una herida, con un arma blanca, y el epiplón saliendo por la herida, una herida chica puede estar el epiplón, eso también se considera evisceración. Pero a veces uno lava toda esa zona, pone anestesia local, todo, y puede poner una pinza y resecar ese epiplón y meter el resto a la cavidad abdominal y observarlo. Si un paciente está hemodinámicamente estable, tiene indicación de hospitalizarse y de observarlo, por lo menos. O sea, 24 horas. O sea, uno no lo va a mandar para la casa en ese momento. O sea, porque es lo que sí, la evisceración que sí es que hay que operar es cuando hay una asa intestinal, por ejemplo, expuesta, ¿no? Pero un pedacito de epiplón puede ser que hace una entrada y salida y sale un poquito de epiplón por la presión intraabdominal que hizo el paciente y que no tenga otra lesión más. Pero ese paciente igual hay que hospitalizarlo. Uno puede mandar para la casa. Hay que hospitalizarlo porque de repente hay que hacer un escáner mañana, por ejemplo, el día siguiente, o si el paciente se desestabiliza. O hay pacientes que se han ido de alta y han regresado por lesiones puntiformes en el intestino, han regresado 3, 4 días después con peritonitis. ¿Se dan cuenta? Entonces, y sobre todo cuando es en colon, por ejemplo, el colon, como dice el cirujano, llora muy lento, demora mucho hasta que se haga una peritonitis fecaloidea. O sea, casi no da síntomas porque el contenido más o menos alcalino, no es tan irritante como el contenido del intestino delgado del estómago. Eso produce peritonitis más rápido. O la bilis también, produce mucha irritación peritoneal. Ya. Eso. Ya. Estamos llegando al final ya, para los que quieran ir. Están pensando, no sé, en otras cosas que hacer. Consideraciones adicionales del manejo del paciente con trauma abdominal, muy breve nomás, que siempre que haya una laparotomía exploradora vamos a tener que dar profilaxia antibiótica que cubra gran positivos, gran negativos y anaerobios, y también siempre que hay trauma abdominal hay que hacer vacunación antitetánica que va a depender de la antecedente de vacunación del paciente. Les dejo ese cuadrito ahí en el fondo para después. Este es un algoritmo que saqué del manejo, o sea, perdón, del manual de la Chile, que resume a grandes rasgos lo que hemos conversado. En el fondo, tenemos sospecha de trauma abdominal, siempre considerar otros focos de trauma, mecanismo lesional. Evaluar la estabilidad hemodinámica, si está hemodinámicamente estable, está consciente, sin abuso de sustancias. Sí, considera ecografía o otro estudio diagnóstico. No, TAC de abdomen y pelvis, laboratorio general. Y en caso de que no esté hemodinámicamente estable, EcoFast o lavado peritoneal diagnóstico inmediato si está disponible, y si es positivo, hará el manejo quirúrgico con los hallazgos positivos, y si no, va a la porotomía exploradora de urgencia. Y para terminar, un par de casos clínicos nomás, para confirmar el aprendizaje. Paciente con traumatismo abdominal cerrado que se encuentra hemodinámicamente inestable. La ecografía muestra líquido libre en la cavidad peritoneal. ¿Cuál sería la conducta más adecuada? Pabellón. La parotomía. Sí, pabellón. La porotomía. Muy bien. Después, doctor, si usted quiere hacer algún alcance, algo interrumpe, nada más que... Está bien, quiero que participe. El segundo, paciente que sufre traumatismo cerrado tórax abdominal con alta dispersión energética con presencia de sangrado persistente por sonda nasogástrica. ¿En qué debemos pensar? Perforación de víscera hueca. Perforado. Claro, probablemente un daño del estómago al menos, y como consecuencia la porotomía exploradora. Después la última.
de sexo masculino de 35 años, trasladado a Checucho de cárcel Colina 1, luego de pelea entre compañeros de celda. Llega el paciente sin antecedentes, presión arterial 185, frecuencia cardíaca 98, temperatura 36, saturando 97. El examen físico, lento, orientado en tiempo y espacio. Herida penetrante en fósil ilíaca derecha con Bloomberg negativo. No se observan las lesiones. Ha transcurrido 1 hora desde la lesión. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la conducta? ¿Explorar en pabellón, la haría? Explorar en pabellón. ¿Puedo tomar un estudio con imágenes? ¿Tenía cofas? En el fondo, este sería un caso en el que tenemos una herida penetrante abdominal que no tiene una indicación de la paratomía de urgencia, que nos da tiempo en el fondo para hacer exámenes, quizás complementar el estudio, pero probablemente termine igual en una laparotomía para resolver. Si tuviera Bloomberg positivo, en cambio, sería pasarlo derecho pabellón. Esa sería la diferencia. Y me queda duda del último caso, ahí como que el orden sería primero como evaluar la herida, no sacar el cuchillo por supuesto, y luego las imágenes, o las imágenes primero y después explorar la herida. En este caso que es muy probablemente penetrante, como se ve en la foto, la exploración probablemente tiene que ser en pabellón, entonces no va, quizás hacemos antes los exámenes y después en pabellón se explora y se resuelve. Eso es lo que pensaría yo, pero no sé qué hizo usted, doctor, usted es el que sabe. Y me trajo acá Tomás a colación un caso real de un paciente que lo contaron en un curso que iba hace como 2 o 3 años. El curso se llamó abdomen catastrófico. Lo dictaron, fue la única vez que se dictó ese curso, hasta ahora no se ha vuelto a repetir. Yo le pedí a la organizadora que lo vuelva a hacer. Muy interesante ese curso. Bueno, ahí la doctora Pacheco del Hospital de la Posta Central presentó un caso bien parecido. Un paciente que tuvo una lesión por arma blanca en la fosa ilíaca derecha. Entonces llegó, como fue en la cárcel, le pusieron la vacuna antitetánica, la profilaxis antibiótica y todo. Bueno, el colega que estaba ahí, de turno, esto es solamente para aprender, o sea, no es una crítica negativa, sino que sobre todo uno más aprende de nosotros, más aprendemos. Más de lo bueno que hacemos, aprendemos de lo que nos equivocamos. Entonces, y uno también aprende de los errores de otros. En ese caso me quedó bien grabado, porque, por ejemplo, eso que pasó esa vez, yo no lo cometería y creo que ninguno de ustedes lo va a cometer, después que lo voy a contar. Entonces llegó el paciente, tenía una herida en la fosa ilíaca derecha, entonces el colega exploró, a través, con anestesia, por supuesto, anestesiado al paciente, exploró, amplió la herida por donde estaba, que era una fosa ilíaca derecha, la amplió, le hizo una paramediana derecha, y a través de eso hizo una sutura porque tenía una lesión en el ciego. Le hizo una sutura, el paciente quedó hospitalizado y bueno, fue de alta. Porque como estaba con 3, 4 vigilantes de gendarmería, le decían, dele de alta y todo era presionado. Esa es otra cuestión, ¿eh? No hay que dejarse presionar. El paciente tiene la indicación y por indicación se hace lo que tiene que hacerse. O sea, no por una presión externa, tiene que uno manejar, hay que manejar lo que uno sabe hacer y como corresponde, cumplirle. O sea, no porque el paciente me dice, ¿sabes qué? No, haga esto. No, o sea, la indicación es esta y el paciente está así, yo no lo puedo dar de alta. El paciente se fue de alta, creo que a las 48 horas, y el paciente regresó 3 días después con una peritonitis difusa. Entonces, por supuesto que lo tuvieron que operar de nuevo. Y ustedes saben que la mejor incisión es la incisión media. Sifoculiana, de arriba hasta abajo. Ahí usted explora todo. Por una incisión paramediana, que era porque el doctor estéticamente no quería hacerle daño al pobre paciente, amplió la incisión. O sea, al final hay que hacer una incisión transrectal, bajar a través de los rectos se contraen. Uno no puede separar bien y no puede explorar bien el abdomen. Entonces pensó que eso era todo. Cuando lo exploraron así en forma abierta, encontraron que el paciente, además de esa lesión que había tenido, tenía una lesión justo en el hilo terminal, al lado de la válvula ileocecal, que había pasado desapercibida. O sea, la mejor exploración es en pabellón. O sea, en este caso estoy hablando, no en todos los casos. Si una herida chica aquí en el epigastrio, uno lo puede explorar con anestesia local, pero estoy hablando de esas heridas que justo en la zona donde está la fosa ilíaca derecha, que está el ciego, tenía una lesión en el ilion terminal. Pues al final el paciente terminó con una hemicolectomía derecha. Después de eso el paciente se hizo una sepsis, hizo una fascitis necrotizante. Después de eso el paciente lo operaron como 6 veces.
y había perdido casi toda la pared abdominal, y ahora iba 2 años, cuando lo presentaron el caso, ya eran 2 años post cirugía que habían que hacer, ahora había que hacer la reconstrucción de la pared abdominal. Entonces, todo porque no se hizo la primera cosa bien. Entonces, si uno tiene que explorar algo y tiene una sospecha de que tiene una lesión, te dice, hay que hacer una incisión media, suprainfraumbilical si es necesario, y explorar bien, y explorar todo y solucionar todos los problemas. Entonces, a veces puede ser muy inadecuado explorar un poco la herida. Más vale una laparotomía en blanco, como sí decía antes, claro, existe el laparoscopio, todo, pero una laparotomía en blanco, que quedarse con la duda, porque las consecuencias pueden ser muy desastrosas. Es un comentario del caso que me vino a la mente ahora, justo que comentaste, le vi una fosil acá derecha. Bueno, eso era todo lo que tenía preparado. Muchas gracias por su atención. Gracias al doctor también. Y bueno, la bibliografía. Has estado tu seminario bastante completo. Mis felicitaciones también. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No se olviden de que hay que examinar al paciente, eso es lo más importante. De los datos, examinar y descartar porque el abdomen, no se olviden nunca, es una caja de Pandora. Siempre hay sorpresas en el abdomen. ¿No? El resto ya, bueno, va a ser manejo del cirujano de especialidad, de tomar las precauciones de hacer el mejor manejo de acuerdo al caso, ¿cierto? Parece que Luis Pedro Ignacio quiere decir algo. No, yo estoy observando. Estaba pensando, pero no. Está muy bueno el seminario. Gracias, Tomás. Ya, ¿alguna pregunta más? No se olviden, Tomás ya lo dijo, pero por ejemplo, en mujeres que están en edad de menstruando a veces, si pueden sufrir trauma, no se olviden de hacer el examen vaginal, porque ahí lo refiere el libro, pero no lo mencionaste, pero a veces las mujeres usan los tampones, y si es que queda olvidado, puede ser causa de sepsis posterior. Ya, aparte que sirve para examinar igual la pelvis a través del ano y de la vagina, igual puedes sacar cuerpo extraño que lo usan las mujeres a veces cuando están menstruando y se queda ahí puesto. Y si no lo examina, eso puede ser causa de sepsis posterior, si es que la paciente se opera. Bueno. Ya pues, entonces les deseo suerte, gusto de verlos. Si no hay más comentarios, estamos acá a su disposición cuando sea necesario, ya, cuando les estime conveniente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, Tomás. Chao. Ya, muchachos, lo mismo de siempre, conectarse a Sócrates.